Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo añadir una luz a un farol, a una farola, muy fácilmente. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. La fotografía que voy a utilizar es de pexel.com y abajo en el comentario fijado dejaré el enlace por si queréis seguir el tutorial con la misma fotografía. Como digo, vamos a pasar de esta fotografía a esta otra donde he añadido una luz a la farola de manera realista. Bien, pues vamos a ponernos a ello. Para esto vamos a distribuir la luz en diferentes capas. Vamos a empezar creando una capa que voy a llamar luz 1 y esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exponer color. Este modo de fusión es un modo de fusión que actúa muy bien para las luces y que además trabaja muy bien con la opacidad de relleno llegado el caso de tener que bajar la opacidad. Pues vamos a empezar con este color que tengo aquí, hago clic y aquí lo tenéis por si queréis parar el vídeo y coger el mismo color. No es necesario utilizar el mismo color, podéis utilizar el que queráis. Vamos a acercarnos y con este color vamos a poner la opacidad al 100%. Cojo la herramienta pincel que tengo aquí y con botón derecho voy a coger un pincel de bordes suaves y el tamaño vamos a bajarlo bastante de momento para poder tenerlo mejor localizado. Ahora únicamente vamos a dibujar lo que podría ser la bombilla de esta farola, que podría ser por aquí. De todas maneras, fijaos que podemos moverla. Yo estoy pulsando la tecla control para que aparezca la herramienta mover o comando en Mac, de manera que la puedo colocar donde yo quiera, que puede ser aproximadamente por aquí. Ahora voy a bajar la opacidad del pincel al 10%, aumento el tamaño del pincel y lo único que voy a hacer es dar un poco de iluminación general en todo el farol, principalmente por la parte de arriba. Disminuyo el tamaño del pincel y hago lo mismo en este lado. Una vez que ya he hecho esto, vamos a ver un truco para que esta iluminación que acabamos de añadir sea muchísimo más realista. Vamos a hacer doble clic en la parte derecha de la capa luz 1 y aquí lo que vamos a hacer es ir a fusión avanzada, opciones de fusión avanzada, y vemos que tiene marcada la casilla de capa de formas de transparencia. Bueno, pues la desmarcamos y fijaos automáticamente el cambio tan radical que he hecho. De hecho, vemos toda la textura del cristal y una iluminación mucho mejor. Damos OK y ahora podemos terminar de iluminar si vemos que falta en algún sitio. Una vez que ya hemos hecho esto, añadimos una nueva capa que renombro como luz 2 y esta capa la voy a poner en modo de fusión luz fuerte. Con esta capa, digamos que vamos a hacer el relleno de una luz un poco más cálida. Para esto voy a utilizar este otro color que tengo aquí. Hago clic y aquí lo tenéis. Podéis parar el vídeo y cogéis el valor de este color. Amplío el tamaño de pincel y aquí vamos a trabajar con una opacidad baja. En mi caso voy a utilizar un 10% de opacidad y lo único que voy a hacer es ir pintando. Como veis, va cogiendo ese tono cálido al que hago referencia. Lo mismo en el lateral y vamos a ir expandiendo la luz hacia las paredes. Esta va a ser la capa que va a iluminar la pared. Como la luz debe de abrir en oblicuo hacia arriba, pues vamos a ir haciendo esto. No os preocupéis si se ve irreal ahora de momento, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Una vez que ya tengo rellena toda esta luz, vamos a terminarla. Para esto voy a añadir una máscara de capa desde aquí en la parte inferior del panel de capas y con color negro para ocultar, vamos a alejar un poquito la imagen para verlo mejor. Amplío el tamaño del pincel y con la misma opacidad de pincel, un 10%, vamos a empezar a reducir iluminación progresivamente, ya que la luz donde más debe afectar es cerca de la farola. Nos acercamos y voy a hacer lo mismo en los barrotillos, en
las esquinas negras, ya que es demasiada luz. Reduzco el tamaño del pincel y le voy a dar una opacidad al pincel de un 50%. Aproximadamente esto podéis modificarlo a vuestro gusto. Con color negro voy quitando lo que me sobra. Poco a poco ya va tomando forma esta iluminación a la que hago referencia y como veis no está siendo nada complicado, únicamente es cuestión de pintar e ir poco a poco. Podemos bajar un poco incluso la iluminación con una opacidad del 10% para lo que pulso 1 en el teclado y me pone la opacidad del 10% en el pincel. Puedo quitar un poquito de la parte de abajo. Voy a añadir ahora otra capa. Vengo abajo, añadir nueva capa, que renombro como luz 3. Y esta capa la voy a poner en modo de fusión, superponer, para dar una tonalidad más cálida y que quede bastante mejor. Para esto, con la herramienta pincel, el mismo color que traemos hasta ahora, opacidad al 10%, voy a aumentar un poco el tamaño del pincel y aquí lo único que voy a hacer, fijaos, es, como digo, dar esta calidez un poco mayor. Daos cuenta, esto es el antes y esto el después. Si vemos que queda muy fuerte, pues únicamente bajamos la opacidad de la capa al 80% y con esto lo tendríamos. Vamos a volver a la capa luz 2 y vamos a hacer un ajuste que le va a venir muy bien. Hago doble clic en la parte derecha y en fusionar si es voy a ir a la capa subyacente para mostrar los puntitos negros de la textura. Fijaos que en la capa subyacente, si me llevo el regulador de negros a la derecha, recupero los negros de todo lo que llevo por debajo. Bien, vamos a empezar a mover el regulador y cuando vemos que empieza a aparecer, paramos y ahora pulsando la tecla Alt u Opción, en Mac hago clic, se divide el regulador. Lo que hago es recuperar algunas partes negras de la textura. Fijaos que si desmarco el ojo y vuelvo a marcarlo, queda muchísimo más realista. Vale, damos OK. Y por último voy a crear una nueva capa para conseguir el resplandor que debería tener. Hago clic en crear nueva capa, renombro como luz 4 y esta capa la voy a poner en modo de fusión trama. Y ahora aumento el tamaño del pincel y con la opacidad del 10%, vamos a aumentar un poco más, hago clic y fijaos cómo hemos conseguido ese resplandor en el farol. Si ahora mismo con la capa superior seleccionada hago clic en la capa inferior de las luces al mismo tiempo que pulso mayúsculas o Shift, me las selecciona todas, pulso Control G o Comando G en Mac para crear un grupo y fijaos si ahora quito la luz y vuelvo a ponerla, cómo hemos conseguido fácilmente una luz bastante realista. Esto sería todo. Como veis es una forma de crear una luz que queda muy bien y el hecho de que la hagamos manualmente nos va a ayudar a darle más o menos realismo. Pues poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.